del término A, sí, se da cuenta, el término A es el primer término de la sucesión que va a ser A sub 1, ¿cierto? Pero ahí no está A sub 1, pero cuando es A, ya sea que es el primer término. Cuando hablamos del último término A sub n, se recuerdan que n puede tomar cualquier número, ¿listo? Nosotros podemos decir que mi último término de la sucesión va a ser, por ejemplo, 1000. Entonces, ese va a ser mi último término. El número que queramos reemplazar sobre n, ¿listos? ¿Claro hasta ahí, Carol? Se va a hacer mi último. Sí, señora. Cuando hablamos de razón, digamos, yo, para que lo entiendan y sea más sencillo, yo tengo esta sucesión, que fue una de las primeritas que yo puse. Si se dan cuenta o sin saberlo, ustedes sabían cuál era el siguiente, ¿cierto? Y eso cómo lo determinan, pues por la razón, ¿sí? Porque si se dan cuenta, del uno al otro hay de diferencia de 2 unidades, porque si le sumo a 2, le sumo 2, pues me va a dar el siguiente, si a 4 le sumo 2, me va a dar el siguiente, si a 6 le sumo 2, le doy el siguiente y así sucesivamente. Entonces, esta va a ser la razón, en este caso va a ser 2, que me va a determinar cuál va a ser el siguiente, ¿sí? Porque si, por ejemplo, si fuera 3, pues ya no sería razón, ¿sí? Porque todos deben tener el mismo comportamiento. ¿Listos? ¿Listo, niños? ¿Claro, Carol? ¿Ahora sí? Sí, señora. Y cuando hablamos el número de términos, igualmente aquí como, igual tomando este, el número de términos es n, o sea, toda la cantidad de números que quieran, ¿listos? N puede ser todos los números naturales, ¿listos? Entonces, para eso decimos la cantidad de términos. Digamos, en este caso, puse n igual a 100, por ejemplo, en mi sucesión tenga, ese va a ser mi último término, entonces toda la cantidad de términos va a ser del 1 hasta el 1000, ¿listos? Ese va a ser, me va a determinar la cantidad de elementos de mi sucesión, ¿listos? ¿Claro hasta ahí, Caro? Sí, señora. Entonces, cuando hablamos del enésimo, término enésimo, el enésimo va a ser que mi posición sea 20. Entonces, esa va a ser mi enésima posición, ¿sí? Cuando nos referimos a una posición en específico. ¿Listos? Eso es lo que quiere decir todo lo que tengo ahí. ¿Listo? Sino que eso quería también recalcarlo porque, digamos, eso se ve muy... Eso es más de manera global lo que es lo de las sucesiones. ¿Listos? Su merced que había tomado apuntes de esto, no recuerdo. O sea... Yo sí. Y Karen, su merced, para que sepas que es una sucesión creciente y esas cosas. ¿Listos? Listo. Eso se llama estrictamente creciente porque siempre el siguiente va a ser menor que el anterior. Porque hay unas sucesiones que también son crecientes, pero también pueden tener términos iguales. Digamos, en mi sucesión, mi posición 1 es igual a la 2, mi posición 3 es igual a la 4, mi posición 5 es igual a la 6. ¿Sí? También pueden haber ese tipo de sucesiones, pero si se dan cuenta, tengo dos números repetidos. Entonces, sí es creciente, pero también tiene términos iguales. Eso es lo que se llama sucesiones crecientes, pero no estrictas, ¿sí? Porque hay términos iguales. En la anterior, siempre que avanzaba, siempre el siguiente iba a ser mayor que el anterior. Entonces, estos son sucesiones crecientes, no estrictas. ¿Listos? Pero te borro eso y ya. Listo, toma pantallazo. Listo. Espérame un segundito. Entonces también hay sucesiones decrecientes. Su merced se ha dado cuenta. Su merced estuvo en la primera clase donde hicimos lo de las sucesiones. Que era uno. Bueno, es esta sucesión, pero la voy a escribir como de manera fácil para que lo vean mejor. No, creo que Un medio, un tercio. Y cada vez que yo ponga mis números, cada vez van a ser más pequeñitos. ¿Sí? Digamos así no se ve tanto, pero ya los pongo en decimales. ¿Listos? Entonces el primero va a ser 1, el segundo va a ser 0,5, seguro 0,3,
Creo que me parece 0,25. ¿Se dan cuenta? Los decimales cada vez van a ser más pequeñitos. Eso es lo que me dice una sucesión decreciente. Que a medida que va avanzando, sus números van a ser cada vez más pequeños que el anterior. ¿Listo? Espérame. La primera, esa no es una, espérame, que no la edité. Esta, pero ahorita la voy a poner. Esta no, voy a ponerle acá un 1 para que ahora sí se haga decreciente. Ay, espérame. Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ah, ya. Esta sí ya es decreciente. ¿Listos? Entonces, cada vez, y es estrictamente decreciente porque siempre que va avanzando, el número siguiente va a ser menor que el anterior. ¿Listos? Entonces, toma pantallazo, chica. ¿Listos? Listo. Bueno, espérame un segundito. Pero si está quedando claro, o sea, no estoy diciendo cosas del otro mundo, es más, eso ya lo había dicho, sino que ya estoy... Y que una va para arriba y la otra para abajo. Sí. Y hay otras sucesiones que son estrictamente, son sucesiones decrecientes. También puede pasar lo mismo que el anterior, puede haber 1, 1, 1/2. Se pueden repetir también igualmente, pero también van decreciendo. A medida que van tomando cada vez más términos la sucesión, pues también se pueden haber términos iguales. Eso se llaman decrecientes, pero es muy raro que se presente una sucesión como es. ¿Listos? O sea, es muy esporádico. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros siempre trabajamos con sucesiones estrictamente crecientes y estrictamente decrecientes. ¿Listos? Eso también pueden ser una sucesión decreciente, porque cada vez que vamos avanzando, mis términos van a ser más pequeños, sino que algunas veces hay términos iguales. ¿Listos? Toma pantallazo, por favor. Listo. ¿Listos? ¿Listos, listos? Ya, Karen. Bueno, ya se avanzaron. Entonces, estas sucesiones, si igualmente como son sucesiones, si se dan cuenta, las podemos clasificar en crecientes y decrecientes y son monótonas porque siempre van a tener el mismo comportamiento. ¿Listos? Pero son, y las sucesiones, así mismo como son crecientes y decrecientes también son monótonas. ¿Listos? Solo pasa con esos dos tipos de sucesiones. Ok, otro tipo, pero no son monótonas. ¿Listos? Solo con esas dos. ¿Listos? Creo que ¿Cómo así monótonas? que siempre van a tener el mismo comportamiento. Espérame que se me fue el internet por un segundo. Visto. ¿Listo? Sucesiones monótonas que siempre tienen el mismo comportamiento. Si se dan cuenta, las crecientes y O sea, las decrecientes siempre dan lo mismo. siempre van a tener la misma razón. ¿Sí? Vamos voy a poner el caso, es que esa es la más sencilla y yo sé que es la más clara. ¿Sí? Si dan cuenta, en la monotonía, porque no, yo primero sé cuál va a ser mi razón en este caso, ¿cierto? Ah, no, eso sí es 8. Lo escribí, es que no. Entonces, en estos casos puedo tomar sé que son montadas porque primero tienen la misma razón. ¿Listo? Porque es de 2, de 2, de 2. Y siempre va a ser la misma. Por eso se llaman monótonas. Si se dan cuenta, a veces alguien dice como para salir de la monotonía, o sea, que no sea siempre lo mismo. ¿Sí se han escuchado eso? Que no, quiero hacer algo diferente para salir de la monotonía. Es lo mismo, Sí. siempre son iguales, siempre igual. ¿Listos? Por eso esas son las únicas dos sucesiones que a su vez son monótonas, las crecientes y las decrecientes. ¿Listos? ¿Claro? Solo esas dos, por eso los puse en rojito. No sé si ya habían tomado apuntes los demás. Yo como sé que es una sucesión constante, porque todos mis términos van a ser iguales. Si se dan cuenta, en esta sucesión de 9 no tiene n, ¿cierto? No puedo reemplazar por ningún valor. Entonces, eso es una sucesión constante, que siempre va a tener el mismo valor en cualquier posición. ¿Listo? O sea, va a ser el mismo número siempre. Y si se dan cuenta, no tiene n, o sea que no puedo reemplazar. ¿Listo? Eso es una sucesión constante, que todos sus términos siempre van a ser iguales. ¿Listos? Claro, dudas.
Niños, O sea que ese se repite el número. siempre se va a Siempre da lo repetir mismo. el número, siempre. Esas son sucesiones constantes. Si digamos, puede también tener, vamos, 10, pero como no tiene n, ¿cierto? No tiene n, no hay con quién tomar una posición y reemplazar, pues por lo tanto siempre mis valores de mi sucesión van a ser 10 siempre en la misma. ¿Listos? Porque no hay con quién reemplazar. O sea que no se hace ninguna operación. No se hace ninguna operación exacta. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí dentro de mi corchete yo no tengo n. Entonces no puedo hacer ninguna operación porque no existe. ¿Listo? No está determinado. Entonces siempre que hablamos de sucesiones constantes son este tipo de sucesiones. ¿Listos? O sea, es muy, Listo. o sea, uno no trabaja con esas, pero uno sabe que existe. ¿Sí? Ujú. Entonces, porfa, tomen, pues, no, esperen. Tomen apuntes, porfa. ¿Cuál es el primer término de esa sucesión? Cuando A sub n, A sub 1, ¿cuál es? Recuerdan que siempre cuando pongo A sub 1, pues donde está n pongo 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da el primer término de la sucesión? ¿Cuál es? No entendí cómo así. El primer término de la sucesión. O sea, vamos a hallar entre todos los términos de esa sucesión, ¿sí? Entonces yo cuando reemplazo, cuando quiero encontrar mis términos, voy a hacer el primero para que quede claro. ¿Listos? Entonces, A sub 1 va a ser igual a menos 1, donde está n pongo el 1 porque es mi primer término, por, si se dan cuenta donde está bien n, también pongo 1. Siempre, si en esa posición donde esté n, siempre voy a poner el mismo número dependiendo del número de la posición. En este caso, pues todo va a ser igual a, pues, ¿cuánto me da 1? Menos 1 elevado a la 1. Niños, 1. menos 1, ¿no? Porque es negativo, Es 1. la base. Y por 1, pues me da menos 1. ¿Listos? No, ¿cómo así? Queda uno. Porque Menos 1. menos por menos, más No porque está elevado a la 1. a Eso la pasa, 1, sí, ya lo entendí. eso pasa cuando son mis potencias, son pares. Ajá, ¿Listos? sí, ya. ¿Sí? O sea, cuando es impar, queda impar. ¿Listos? Cuando es mi Ujú. posición 2, ¿cuál va a ser el resultado? Voy a ponerlo acá en naranja. Cuando es mi posición A sub 2, recordemos que en este caso ahora sí va a quedar 1 positivo, ¿sí? Porque mi potencia va a ser par. Entonces ahí sí ya va negativo. Por 2. ¿Cuánto me da el segundo término? 2. 2, sí señora. Mi tercer término. Mi tercer término, ¿cuál sería? ¿Cuánto valdría? A sub 3 va a ser igual a menos 1 elevado a la 3 porque esa es mi posición y por 3. ¿Listos? ¿Cuánto da eso? 3, ¿no? Más 3. Menos 3. Positivo o Porque negativo. sale a impar. Negativo. Menos Negativo. 3. Menos Menos 3, 3. ¿cierto? Da menos 3. Ese calor está molestando. Bueno, ahora, en mi cuarta posición, ¿cuánto valdría? A sub 4. Esperemos que eso es no es 9. ¿Cuánto valdría en mi posición 4? Es elevado a la 4 por 4. Da Ay. 4 positivo, ¿no? Me da Sí, 4 positivo. da 4. ¿Sí? Y escribís que 3. ¿Listos? Me da 4. Si se dan cuenta, los valores son alternados, es decir, que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Listos? Eso es una sucesión alternada. Y si se dan cuenta, tampoco es una sucesión ni creciente ni decreciente, porque busca el primer término, es menor que el siguiente, ¿cierto?
2 es mucho más grande que menos 1, pero cuando yo voy al término 3, a la posición 3, obtengo un número más pequeñito que menos 1, ¿cierto? Entonces, esa no es sucesión, no es ni creciente ni decreciente, sino es alternada porque siempre vamos a tener números positivos y negativos. ¿Listos? ¿Claro? ¿Dudas? Niños. ¿Dudas que tengan? No, creo que no. ¿Los demás? Profe, una pregunta. Señora. Ese menos 1 elevado a la 4 se multiplica por el 4, ¿cierto? Si el menos 1 primero se eleva a la 4, su resultado luego lo multiplico por 4 y eso me da 4 positivo. ¿Listos? O sea, siempre, yo les expliqué la vez pasada que siempre en las sucesiones siempre resolvemos primero la potencia y después hacemos la multiplicación que sigue. En este caso, como es multiplicación, pues después hacemos la multiplicación. Pero siempre primero empezamos con la potencia. ¿Listos? ¿Claro? Lo que es una sucesión alternada. Sí, señora. ¿Listo? Entonces, porfa, tomen apuntes hasta lo que escribe ahí. ¿Listos? Cuando tenemos a sub 1. ¿Cuál Ahí sería? también alterna, ¿no? No, miremos. Pues de la primera es menos 1. Menos 1, muy bien. A sub 1 es igual a menos 1. A sub 2, Sería 1. muy bien. Ah, y solo es un 1 y menos 1, 1 y menos 1. Eso, muy bien. 1 menos 1, 1 y menos 1, muy bien. ¿Sí, para todos es claro eso? No, no entendí. Yo tampoco entendí. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en este caso lo único que está variando es el exponente y pues siempre va a ser mi base menos 1, ¿cierto? Si recuerdan, cuando mi exponente es impar, pues voy a tener, mi resultado va a ser negativo. Cuando mi número es par, voy a tener resultados positivos, ¿cierto? Entonces en mi posición 1 va a ser menos 1. En mi posición 2 va a ser 1, ¿cierto? Porque como si yo elevo menos 1 a la 1, cuando es 1, pues eso me da menos 1, ¿cierto? Cuando yo lo elevo a la 2, quiero borrar eso. Cuando yo te pongo n elevado a la 2, pues ya va a ser igual a menos 1 por menos 1, ¿cierto? Que ahí sí me va a dar un resultado positivo. Pues es igual a 1. ¿Listo? Que es el segundo término. Cuando es 3, si se dan cuenta, siempre estoy multiplicando por menos 1. Entonces voy a multiplicar 3 veces menos 1. 1, 2 y 3. ¿Listos? Eso me va a dar como resultado menos 1. ¿Listos? Porque teniendo en cuenta la ley de decir negativo con negativo me da positivo, positivo con negativo me da negativo. Entonces el siguiente término va a ser menos 1. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, no estoy multiplicando por ningún valor ni nada. Solo estoy multiplicando, estoy variando nomás la potencia, pero siempre voy a tener estos números. ¿Listos? No va a subir ni a bajar. Y pues en este caso va positivo, negativo, pero no salen de esos números. Eso se llama una sucesión oscilante. ¿Listos? ¿Clara? ¿Dudas? ¿Y siempre Sí, profe, ya son entendí. menos 1? Siempre va a dar menos 1, 1, porque digamos, no lo estamos multiplicando por cualquier otro término. En el anterior sí, ¿cierto? Porque acá teníamos por n. Eso por eso era una sucesión alternada, pero en este caso no la estoy multiplicando por n, sino solo estoy variando, solo estoy cambiando ay, se me pasó. Ay, la potencia de menos 1. ¿Listos? Entonces, por eso se ¿Cómo llama así, una profe? sucesión oscilante. Además, solo estoy en toda mi sucesión, solo tengo 2 términos, ¿cierto? Entonces, eso es una sucesión oscilante. ¿Listos? Tomen apuntes, porfa. Si algo voy a... No, es que no. Si no, ahorita escribo rápido.